Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, su consejero de internautas, un individuo que le va a ayudar a usted a desarrollar el razonamiento político, el razonamiento psicosocial y el razonamiento científico. Bien, para entender entonces esta situación y para ejercitarnos en esto, hoy analizaremos la próxima debacle que se le viene a muchos países latinoamericanos, entre ellos Ecuador, que es la crisis ambiental. Normalmente, las epidemias han sido seguidas o por crisis ambientales o por crisis militares, crisis bélicas. Por ejemplo, para entender qué sucedió con la más terrible de todas las pestes que asoló la humanidad, que fue la peste negra, la peste bubónica, transmitida por la rata, por la pulga de la rata y por la Yersinia, una bacteria, la Yersinia pestis. Esta peste comenzó cuando los mongoles, porque se produce la peste en el 1347, 1347, se extiende hasta 1360. Esta peste que mató, se dice, a 300 millones de seres humanos, pero cuando la población era apenas de 1.000 millones de habitantes en Euroasia. Es decir, fue una peste tan terrible que cambió completamente Europa. Esta peste fue seguida por el fin del feudalismo y el nacimiento de lo que se llama el capitalismo inicial o renacimiento. Bien, pero ¿cómo se origina todo el problema? Se origina por una sequía que existe en Asia y que afecta fundamentalmente a los mongoles, y los mongoles entonces atacan China, conquistan China y luego atacan el mundo y llegan a tener más de 30 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Esto quiere decir más que el territorio de Canadá, Estados Unidos y Rusia juntos. Y en este lugar, en este territorio, cuando ellos llegan, trastornan todo. Trastornan la economía, trastornan las ciencias, trastornan las relaciones sociales, el orden establecido, los reinados, las dinastías, todo. Y tras el trastorno que traen consigo una peste, la peste negra. Y esta peste negra termina produciendo un caos total, sobre todo en Europa. Y esta peste negra es la que finalmente da origen al Renacimiento y convierte a Europa en el continente conquistador del planeta Tierra, y a tal punto que Europa llega a tener el 82% de toda la superficie del planeta bajo su control, sea directo o por medio de sus descendientes, como nosotros, la mayor parte de los mestizos de América y los colonos que han llegado a América, Australia y a todos los continentes. ¿Qué es lo que estamos viviendo en este momento en Ecuador y qué es lo que estamos viviendo en América del Sur? En América del Sur, la peste llega juntamente, y no solamente en América del Sur, en todo el continente americano. La peste llega y se ensaña con el continente americano más que con ningún otro continente del planeta. En Europa, la peste se ensaña, pero al mismo tiempo le produce una gran ventaja, una gran cosa. ¿Cuál es la gran ventaja? Continente viejo, lleno de población, de personas viejas, esas personas ya no producen, esas personas tienen que vivir de una pensión jubilar, y gracias a la peste que estamos viviendo, se logra liberar de esa carga que son los viejos en Europa. Y miren ustedes, la economía de Europa se ve de alguna manera favorecida por la peste. En Norteamérica, la peste, en cambio, tiene otras particularidades.
golpea fundamentalmente a toda esta población obesa, hipertensa y drogadicta que tiene Estados Unidos. ¿Y cómo le golpea? Bueno, ya sabemos que la hipertensión, la diabetes son precursores del cáncer y además de otras enfermedades, pero tenían un problema de trastorno psicosocial porque se volvieron los mayores consumidores de narcóticos del mundo. El 60% del consumo de narcóticos del planeta Tierra se hace en Estados Unidos. Entonces, esta población psicológicamente afectada, cuando llega la pandemia, se complica. ¿Por qué? Porque era una población fundamentalmente movilizada. Habían desarrollado la movilidad como el eje de su gran desarrollo. Desde la construcción del tren hasta las supercarreteras, las superautopistas, el automóvil y el avión, convirtió a este país en el país más movilizado del mundo. Y al llegar la pandemia y golpearle justo en lo que es el eje de su desarrollo, la movilidad humana, se ha visto psicológica, económica y socialmente muy, pero muy afectado, porque le han tocado en el corazón, en el centro neural. Y esto puede marcar el final de los Estados Unidos como una superpotencia. ¿Y por qué puede marcar el final de Estados Unidos como una superpotencia? Porque además de que es una población acostumbrada a un gran derroche, porque es una población rica que gasta muchísimo en diversión, muchísimo en entretenimiento, y que gracias a eso han desarrollado Hollywood, películas, la televisión, el internet y todo, gracias a esta posibilidad de destinar gran parte del tiempo al ocio y a la creatividad, es que ellos han podido ser lo que son, el país con la mayor inteligencia e imaginación del mundo. Sin embargo, en este momento este país se encuentra enfrentado a la crisis de la quiebra de las pequeñas y medianas empresas, también de algunas enormes empresas, y al problema de el desempleo. Este problema del desempleo en Estados Unidos tiene una connotación muy diferente que en el resto del mundo, porque en el problema del desempleo, como lo señala claramente el mismo Donald Trump, en Estados Unidos multiplica los problemas de adicción, los problemas de drogadicción y los problemas de violencia intrafamiliar, desestabilidad social, ruptura familiar, divorcios, separaciones, abandonos de casas, descomposición social, que se traduce en lo que vemos: protestas, racismo. Y estas protestas y racismo tienen dos frentes. Un frente es el problema racial, que es específicamente con negros y con hispanos, y el problema sexual, que es específicamente con mujeres, porque las mujeres en Estados Unidos no quieren seguir siendo lo que han sido. A pesar de que han sido las mujeres más liberadas del mundo, abrirse camino entre los hombres en Estados Unidos ha sido una cosa realmente difícil, llena de dolor, llena de sufrimiento y llena de rabia, igual que ha sido el abrirse paso para los negros y el abrirse paso para los latinos. Ha sido, aparte de sufrimiento, ira, rabia, resentimiento. Y eso es lo que infecta las elecciones próximas de Estados Unidos. En América del Sur la situación tiene otros matices. Se trata de un matriz en el que lo más afectado increíblemente es la población, y esta población a su vez traduce todo su sufrimiento y su golpe a la naturaleza. Golpea a la naturaleza y comienza a atacar a los bosques, a quemarlos, a pensar, porque los países de aquí, los países latinoamericanos, siempre fuimos proveedores de materias primas y pensamos
que la salvación de la pobreza es multiplicar la explotación de materias primas y recursos naturales. Entonces comenzamos a pensar que lo más importante es deforestar. Por eso en Ecuador, como tenemos un gobierno inepto, lo primero que han hecho es despedir a los empleados que protegían los bosques, y ahora es incontrolable la deforestación. Pero en Brasil, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, se ha convertido en incendios imparables. Se ha convertido en extinción. Y en el continente más mega diverso del mundo, no solamente en tierra, sino en el océano, vivimos la sobrepesca, vivimos la extracción brutal de los recursos como mecanismo de salvación, mientras que en Estados Unidos se está pensando que esta época de los tiempos en que Estados Unidos salía al mundo a robar petróleo, oro, a conseguirlo a como sea y a bajos precios de preferencia, y explotando a los trabajadores como si fueran el viejo imperio romano, eso en este momento ha cambiado. Estados Unidos se ha dado cuenta que la mayor riqueza que tiene es la imaginación de su gente, y entonces hacen películas, tienen Netflix, tienen internet, tienen comunicación social, tienen periódicos, telenoticieros, radio, televisión, comunicación, todo. Su mayor riqueza ya no está ahora en ir a sacar el petróleo de Medio Oriente, aunque sea a la muerte, sino en aquella genialidad que tienen en su gente, en Silicon Valley. Mientras que nosotros acá hemos traducido nuestra miseria en deforestación, pero más grave que eso, en violencia urbana, que la vamos a traducir y la vamos a interpretar en nuestra próxima charla. Muchas gracias.